mañana, ya tarde del día de hoy. Hemos estado recibiendo mucha información, hemos tenido muchas conversaciones en las que probablemente ustedes han ido tomando un montón de notas, sacando un montón de información que les va a ser útil. Yo pretendo acá también compartirles un poco de eso que yo hago y de eso que me gusta y me apasiona mucho, que está relacionado con la diversidad, la equidad y la inclusión. Y ustedes dirán, venga, ¿qué es eso? Y por eso el día de hoy yo decidí nombrar esta charla un poco y esta conversación con ustedes entre lo familiar y lo extraño, ¿cierto? Ustedes dirán, bueno, ¿y eso con qué se come? ¿Qué quiere decir eso? Y empecemos con unas preguntas. Para ustedes, ¿qué cosas son muy extrañas? Piensen un minuto. Como esas cosas que ustedes dicen, qué raro, qué extraño, como no entiendo, ¿cierto? ¿De qué estamos hablando? Probablemente hay miles de cosas en el mundo que nosotros decimos, eso es rarísimo. Incluso uno dice, esa comida, rarísima, ¿cierto? Esa persona se viste rarísimo. Ese idioma no lo entiendo, o sea, ni siquiera sé si es un idioma o está diciendo cualquier cosa. Pero al mismo tiempo hay un montón de cosas que son supremamente familiares para nosotros, ¿cierto? Como un huevo al desayuno, ¿cierto? Un pan, un chocolate, un café, cosas que en otros lados puede que no desayunen de la misma forma que nosotros. Y precisamente cuando nosotros empezamos a ver estos temas y a hablar de lo familiar, de lo extraño, de esas cosas que tenemos ahí todo el tiempo, esta es una imagen que a mí una vez me impactó muchísimo. Nosotros vamos por el mundo todo el tiempo y a veces nos quedamos mirando a la gente así, porque nunca la hemos visto, ¿cierto? Muchas veces así es que empezamos a leer o a entender la diversidad. Cuando vemos que las otras personas son diferentes a mí. Ustedes llevan probablemente compartiendo algunas experiencias conjuntas ya por un tiempo, llevan probablemente estudiando y hay cosas que tienen en común, pero también hay muchísimas cosas que las hacen diferentes a ustedes entre ustedes mismas. Entonces es el primer concepto que quiero abordar hoy y es el concepto de diversidad. ¿Cierto? Y la diversidad, para ponerlo un poco de una forma muy específica, es entender que todos los seres humanos tenemos diferentes realidades, ¿cierto? Sentimos de forma diferente, pensamos de forma diferente, vivimos de esa forma muy diferente y además nos expresamos de forma diferente. Pero como es tan diferente, en ocasiones nos cuesta comprender esa diferencia. Porque muchas veces creemos que todo el mundo se debe comportar de una misma forma, que hay una misma forma de vivir o hay una sola forma correcta de pensar las cosas. Entonces a veces eso como que nos cuesta empezar a asumirlo y a entenderlo y es donde empezamos a tener ese reto de la diversidad. Yo les voy a pasar por acá unas imágenes lentamente para que ustedes miren unos minutos y enseguida conversamos de estas imágenes. ¿Alguien notó algo? Algo en las imágenes particular. Exactamente. Este fue una fotografía que se ganó un premio el fotógrafo por hacer estas. Se fue a un edificio donde todos los apartamentos son idénticos y les preguntó a las personas si podía tomar una fotografía desde el mismo ángulo de cada uno de los 10 pisos de esa casa. Ojo, es el mismo país, la misma cuadra, el mismo edificio, ¿cierto? La misma habitación
y cuántas formas diferentes vemos de organizar un espacio, ¿cierto? De vivir en él, las diferentes personas que viven en él. Eso muchas veces es la diversidad. A veces pensamos que la diversidad tiene que ver y decimos, no, Asia, África, Oceanía, ¿cierto? Incluso en el mismo país, el grupo indígena, las personas con discapacidad, claro, también. Pero incluso cercanamente estamos muy conectados con esa diversidad y a veces no nos damos cuenta. Entonces, el mundo está lleno de diversidad. Pero, de cara a esa diversidad, tenemos varios retos, ¿cierto? Y a veces que nos preguntamos, venga, ¿quién es ese otro? ¿Quién es ese otro que es diferente a mí? Y apropiarnos o tratar de entender a ese otro es supremamente retador porque estamos llenos de prejuicios. Esos prejuicios que veíamos antes, donde pensamos que solamente hay una forma correcta de pensar, de sentir, de vivir, y empezamos a generar un montón de sesgos, de discriminación, ¿cierto?, de violencias, se empieza a generar un montón de desigualdades y es donde empezamos a ver los retos que tenemos socialmente, los retos que tenemos de convivencia, de conflicto, ¿cierto? Pero muchas veces es porque no logramos entender que probablemente hay otras formas de vivir y hacer las cosas. Y precisamente en esos retos tan grandes que tenemos es que nos tenemos que preguntar nosotros primero, ¿cierto?, ¿cuál es nuestro marco de referencia? Nosotros vemos el mundo a través de nuestro marco de diferencia, de referencia, ¿cierto? ¿Cuáles son esos aprendizajes que tenemos? ¿Cuáles son las cosas que creemos que están bien, las que no están mal? Y si eso de pronto me está generando tener un prejuicio, discriminar a alguien, porque es que resulta que yo creo que no tener gafas es lo que está bien, entonces la persona que tiene gafas es porque algo tiene mal. Entonces, a veces, esos son los prejuicios tan sencillos que tenemos y deberíamos preguntarnos cuáles son esos prejuicios y esos estereotipos que nosotros tenemos. Y por eso quiero que hoy, inicialmente, se queden con varias preguntas. ¿Cuál es el marco de referencia de cada una de ustedes en el mundo? ¿Cuáles son esos prejuicios que tienen y qué tan diverso es el mundo? ¿Qué tanto a veces tratamos de aprender de otras cosas, tratamos de conversar con personas que nunca hemos conversado, tratamos de entablar esas relaciones que a veces decimos, no, pues mejor no converso con esta persona o no me genera confianza? ¿Por qué no me genera confianza? ¿Qué será lo que estoy pensando o qué juicios tengo frente a esa persona? Y precisamente esta primera parte de lo que tiene que ver con la diversidad la quiero cerrar con una frase que precisamente nos trae Einstein, que nos dice que el mundo, que la mente es como un paracaídas que solo funciona si se abre. Y la diversidad es una de esas posibilidades que tenemos para abrir nuestra mente. Entonces, ese es el primer escenario y el primer concepto que quería mencionarles, que es diversidad, ¿cierto? Después queremos empezar a hablar de otro de esos conceptos que me encanta y es el de equidad, que nos empieza a preguntar, venga, cuando nosotros vemos que el mundo es tan diverso, que hay tantas cosas, que hay tantos tipos de personas, de vivir en el mundo, ¿ustedes creen que siempre todos hemos estado en las mismas condiciones? ¿Cierto? Incluso uno se pregunta, venga, cuando hablamos de hombres y mujeres, que es un poco esa conversación que nos convoca hoy, hemos estado en esa igualdad de condiciones, en esa equidad, en oportunidades entre todos. Y uno dice, bueno, puede que hoy tengamos un avance muy grande en ese tema, pero la historia no ha sido así, ¿cierto? La patria potestad y la potestad, digamos, marital de las mujeres, o sea, nosotras no éramos autónomas hace un montón de años. Eran nuestros papás y nuestros esposos quienes podían tomar decisiones por nosotras solo por el hecho de ser mujeres. Esto ya obviamente no es así. A partir de 1933, precisamente empezó a cambiar, por ejemplo, con el derecho a la educación. Solo hasta ese año, como mujeres, pudimos empezar a recibir una educación. Y a eso también hay que pensar en que solamente hasta hace más o menos, bueno, 1853 es donde empezamos a hablar del voto en Colombia, ¿cierto?, para las mujeres, pero eso se demoró varios años en que realmente se materializara y no fue tan cercano.
tardó muchísimo más. Empezaron a decir, venga, sí, ya puede votar, pero no era tan evidente. Las mujeres no hemos podido votar toda la vida. Solamente hubo un momento en que pudimos empezar a votar y romper esos paradigmas. Entonces, el mundo hoy ya ha venido cambiando y ha empezado a trabajar y a romper ciertos paradigmas. Y el reto que tenemos actualmente es continuar rompiendo paradigmas. Ya hoy tenemos la posibilidad de estudiar, en muchos casos, ¿cierto? De acceder a empleos, ¿cierto? De tener nuestras propias cosas, ser libres en nuestra elección, pero siguen existiendo retos para las mujeres. Y ese es un tema que se ha venido estudiando un poco. Cuando empezamos en el escenario laboral, para que también tengan ustedes acá presente, hay unas cosas que ya se empiezan a estudiar y empiezan a decir, listo, ¿cuáles son los nuevos retos que tienen las mujeres en el escenario laboral? Yo simplemente voy a mencionar algunos conceptos, pero hay uno que es muy estudiado y se le llama techos de cristal. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces dicen, claro, las mujeres sí pueden empezar a trabajar, pero hay un lugar donde las mujeres ya no pueden ascender más. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cierto? Y por eso precisamente hay actividades como esta que estamos teniendo hoy acá con ustedes, para que empecemos a entender que hay que tomar riesgos y decir, venga, es que yo puedo ser una mujer, pero también puedo ser una alta ejecutiva, puedo ser la propietaria de algo, puedo desarrollarme en una organización, porque a veces todavía no confiamos lo suficientemente en nosotras. O otro tema muy parecido que es el de paredes de cristal. ¿Qué quiere decir? Que dicen, no, claro, las mujeres pueden trabajar, pero solo de enfermeras o solo de cocineras, pero no pueden trabajar de otras cosas como conductoras, como ingenieras, y ese es otro paradigma que tenemos que romper. ¿Cierto? Podemos trabajar en todos los escenarios. Y hay otro tema también que es retador a veces para las mujeres, como precisamente a veces nos toca luchar mucho para llegar a los lugares donde estamos, hay un fenómeno que se está dando, que es algo que han llamado el de abeja reina, que es esas mujeres que llegan a posiciones altas, ¿cierto? Que tienen un muy buen lugar, empieza simplemente a sobresalir ella, y no quiere que ninguna otra mujer continúe sobresaliendo. Entonces es otro reto que también tenemos que romper, que si nosotras llegamos a unas posiciones podamos promover que otras mujeres lo puedan hacer, porque todas tenemos una lucha muy similar, entonces deberíamos también poder trabajar en ella. Y acá es precisamente donde quiero ya empezar a cerrar con ustedes, y es decir, cuando nosotros vemos todo este escenario, decimos, hay un mundo súper diverso, donde hemos tenido un montón de discriminaciones y de retos, ¿cierto? Donde las mujeres hemos roto ya varios paradigmas para lograr una equidad de género, pero sabemos que tenemos más paradigmas para romper. Es que empecemos a preguntarnos, listo, hoy ustedes son las que están rompiendo paradigmas. Y tienen que continuar rompiendo paradigmas para que estas cosas sigan pasando. En el mundo hoy ya no nos preguntamos quién puede usar un pantalón, hombres y mujeres lo podemos hacer. Ya no nos preguntamos quién puede leer un libro libremente. Antes las mujeres no podían tocar los libros, ¿cierto? Ya no nos preguntamos quién puede ir al colegio o la universidad porque tenemos acceso a esa educación que antes no lo teníamos. Ya tampoco nos preguntamos incluso qué hace un hombre en la cocina, ¿cierto? Ya también pueden estar en la cocina, ellos también han tenido sus logros y sus luchas en este proceso. No nos preguntamos quién puede votar, no, ya podemos votar hombres, mujeres, y tampoco nos preguntamos si ser mujer nos limita para llegar alto e influir en otros espacios. Hoy estamos viendo que es posible. Y ustedes acá con el montón de mujeres que han visto, están viendo que es posible. Pero también es que si vemos que es verdad, los tiempos han cambiado muchísimo, ¿cierto? Hoy esas cosas nos parecen habituales, pero probablemente si ustedes conversan con sus mamás o con sus abuelas, a veces dirán, eso es impensable, eso a mí no me tocó, o sea, agradezca usted que puede. Esos son los paradigmas que ya se han roto. Y ustedes hoy, precisamente, son las invitadas a continuar rompiendo esos paradigmas y seguir trabajando para que se logre. Por eso quiero que se vayan solo con 3 cosas. Una es, abramos nuestra mente, ¿cierto? Entendamos que precisamente así abrimos nuestra mente, un paracaídas cerrado no sirve. Abrámoslo, que hay un mundo de posibilidades que hay ahí.
Otro es precisamente continúen rompiendo esos paradigmas. Ustedes ya lo están haciendo estando acá. Miren toda la posibilidad que tienen para continuar haciéndolo. Y finalmente, atrévanse, ya lo han dicho y lo han escuchado en todas las conversaciones, pero además de atreverse, atrévanse con otras, que precisamente entre todas es que lo vamos a llegar y vamos a llegar muy lejos. Muchas gracias.